Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, queridas amigas. Es un placer recibir hoy aquí en el centro de la UNED de Calatayud a don Ángel Dolado Pérez. Ángel Dolado, bienvenido Ángel, es un verdadero placer. Hemos tenido además la ocasión de robarte un poquito de tiempo y dar un pequeño paseo por la ciudad y también por las instalaciones del centro de la UNED, que teníamos mucho interés en que las conocieras. Ángel Dolado es el actual representante de una institución, el Justicia de Aragón, que tiene gran tradición y además un gran reconocimiento, tanto por parte de las instituciones como por parte de la ciudadanía, sobre todo yo diría que por parte de la ciudadanía. El Justicia de Aragón es una institución de origen medieval, que recordaremos todos que fue suprimido pues por el absolutismo. Si no recuerdo mal, fue en 1707 con los decretos de nueva planta de Felipe V. Y hasta la nueva etapa democrática, a partir de 1982, cuando ya se recogió la posibilidad de recuperar esa figura del Justicia de Aragón, no tuvimos justicia en Aragón y, sin embargo, yo creo que en el imaginario colectivo estaba ahí esa demanda de volver a contar con una figura tan cercana y con una figura de tantísima tradición. Creo recordar que los objetivos ya en la época medieval era ser defensor de los fueros aragoneses, centinela de las libertades de Aragón y vigía de la Constitución organizadora del Estado, que en otras palabras y traducido a la situación actual vendría a ser defensor de la legislación aragonesa, por supuesto un vigilante muy activo de los derechos y libertades de los aragoneses, y también vigilante del Estatuto de Autonomía y del cumplimiento del Estatuto de Aragón. Hace más cosas. La institución, el Justicia de Aragón, ejerce también una tarea mediadora importantísima y realiza una serie de estudios muy interesantes de los que luego nos hablará. No me resisto a recordar también aquella función que tenía el Justicia en la época medieval, a mi modo de ver, además, siendo un precedente clarísimo del actual Estado de Derecho, cuando los reyes de Aragón juraban el cumplimiento de los fueros y observancias delante del Justicia, y con una fórmula que voy a leer para no despistarme, porque si no he tomado mal nota, decía: nos, que somos tanto como vos y todos juntos valemos más que vos, os hacemos rey de Aragón si juráis los fueros, y si no, no. Es una frase, a mí me parece magistral, que creo que tenemos que poner en valor también en Aragón y saber que, así como hay otros países que se precian de ser los precursores del Estado de Derecho, y bueno, pues aquí en Aragón, aparte de nuestra tradición pactista y de nuestra tradición de consensos, tenemos también este antecedente de que, bueno, al menos en aquellos momentos sería, me imagino, la nobleza, no sería el pueblo, ya no está claro, pero sí que había una fórmula que exigía al rey el cumplimiento de la ley. Y eso sí que me parece a mí que es algo novedoso. Si juraba los fueros, si juraba defenderlos, le nombraban rey. Y si no, no. Me parece una fórmula preciosa. Pero bueno, el prestigio de la institución lo hacen las personas que ostentan el cargo. Y desde luego en esta etapa democrática, desde 1987, con Emilio Gastón, posteriormente Juan Montserrat, Fernando García Vicente y actualmente Ángel Dolado Pérez, creo que verdaderamente la institución ha ganado enormemente esa legitimidad moral y ese prestigio que tiene en la actualidad. Ángel Dolado Pérez es juez de carrera desde 1990 y también fue fiscal, secretario judicial. Ejerció en Balaguer, en Reus, en Lérida, y desde 1998 fue juez en Zaragoza, donde ejerció su decanato de 2008 a 2017. Ha sido presidente del Foro Judicial Independiente y ha sido galardonado por multitud de colectivos por su carácter innovador en su hacer dentro de la judicatura. Y fue en abril de 2018 cuando fue elegido el 70 Justicia de Aragón, nada más y nada menos. El nombramiento de Justicia de Aragón de Ángel Dolado tuvo el apoyo unánime de todos los grupos políticos y ha sido su sensibilidad social, su manera de enfocar los asuntos que le competen, su cercanía, su profundo conocimiento del derecho aragonés, los que han marcado su mandato y siguen mandando como Justicia de Aragón.
Bueno, como una pequeña pincelada, mencionar un par de temas que en este momento estudia la institución del Justicia de Aragón, yo creo que con gran acierto, como son el Observatorio sobre la Soledad, del que hablábamos recientemente. También, curiosamente, estáis trabajando sobre el tema del ocio nocturno en las ciudades. Es un tema que también, digamos, influye en muchos colectivos y en la propia ciudad. Temas como la tutela compartida, también nos podéis hablar. Y bueno, pues hoy, además, nos va a hablar de un tema tan interesante como es la perspectiva de género en el Código de Derecho Foral de Aragón. Ángel, una vez más, gracias por atender nuestra invitación. Ha sido un verdadero placer el compartir contigo la charla y el paseo. Y a partir de ahora va a ser un verdadero placer escucharte. Y para todos ustedes, los que están aquí presencialmente, los que nos escuchan a través de Canal UNED, tanto en directo como en diferido, espero que esta charla les sea de gran interés. Estoy segura de que así será. Ángel, tienes la palabra. Yo me voy a retirar y te escucho ya como público. Pues muy buenas tardes, gracias por la presencia de todos ustedes y en cualquier caso es un orgullo poder volver a Calatayud, poder volver a la UNED y dar las gracias a Ana, su directora, a Joaquín, también al secretario. Y he de deciros que para mí la ponencia de hoy es un reto. Yo estoy muy acostumbrado a dar charlas, a dar conferencias, sobre todo de desarrollo, implantación del derecho foral aragonés. Pero también he de deciros que hace 2 años, después de salir de estas aulas, hablando de lo que yo más sé, que es precisamente cómo aplicar en el siglo XXI todo nuestro derecho foral aragonés al día a día, fue la propia Ana la que me planteó un tema que es lo que nos ocupa esta misma tarde como reto, que es hablar de perspectiva de género precisamente en el Código de Derecho Foral de Aragón. Pero antes de entrar en el desarrollo de la ponencia, sí que quiero hacer mención a que para mí como Justicia de Aragón es sumamente interesante la labor que tenemos, porque sabéis que hacemos una serie de sugerencias y recomendaciones, sobre todo en materia de derechos fundamentales, de libertades en relación a las quejas, ya sean individuales o colectivas, que nos presentan los ciudadanos, en este caso los aragoneses. Muchas personas nos dicen que les gustaría que nuestras propias sugerencias fuesen poco menos que de carácter imperativo o decisorias frente a las propias administraciones. Nosotros siempre decimos que eso no puede ser así, que nuestra fuerza, como si dijéramos, de convencer está en la fundamentación jurídica de esas sugerencias o recomendaciones, en lo que nosotros denominamos la autoritas moral de esas resoluciones, pero en cualquier caso que no pueden ser decisorias, porque en un Estado social y democrático de derecho la última palabra en todas las materias la tienen, como no puede ser de otra manera, los juzgados y tribunales. Y por lo tanto esto tiene que quedar ahí así de claro. En segundo término, tenemos 2 misiones básicas, como es precisamente la defensa, lo ha dicho muy bien Ana, del Estatuto de Autonomía de Aragón, del propio ordenamiento jurídico, ver si tenemos agresiones de legislación estatal o de legislación autonómica de otras comunidades en relación a lo que se contempla en nuestro propio Estatuto de Autonomía. Y la tercera función, que es precisamente la que voy a desarrollar esta misma tarde, es difundir y dar a conocer nuestro Código de Derecho Foral aragonés desde el punto de vista, en este caso, en esta tarde, va a ser de naturaleza privada, pero también en otras ocasiones hablamos de lo que es el derecho público en general aragonés, que todavía tiene más complejidad que el propio derecho civil privado. Entrando ya en materia, es una ponencia muy técnica, pero la verdad es que el reto que me planteó Ana no podía ser de otra manera, y he tenido que ahondar en una serie de fuentes para incluso yo mismo situarme en qué quería transmitirle en la tarde de hoy y responder a una gran incógnita. Nuestro Código de Derecho Foral de Aragón ha tenido, tiene o deberá tener en las posibles reformas que tengamos perspectiva de género, es decir, tiene que tener nuestro Código de Derecho Foral aragonés el principio básico de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los más de 500 artículos que contempla este Código, texto refundido de Derecho Foral. El interrogante es este.
Pero para ello tengo que ponerme en situación. Y voy a hacer un planteamiento primero general de qué entendemos por perspectiva de género y de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar, y lo haré desde un punto de vista general en lo que es la legislación nacional, simplemente con 4 pinceladas, y también la referencia en esas leyes también autonómicas aragonesas de último cuño, prácticamente del 2018, que hacen mención precisamente a esos principios de igualdad en materia de género de hombres y de mujeres. Posteriormente haré un análisis de cómo se ha contemplado a lo largo de los últimos años esa perspectiva de género a través sobre todo de 2 instituciones, el matrimonio y la crianza de los hijos, en relación precisamente a esa presunta o no igualdad de progenitores en lo que es matrimonio por un lado y crianza de hijos e hijas por otro. Hablaré también de si contemplamos o no un lenguaje inclusivo en nuestra legislación, para posteriormente hacer 4 indicaciones de última hornada. Y me explico. Tengo que hablar necesariamente sobre una reforma que se ha producido este mismo mes, el 25 de marzo del 2021, en el artículo 72 del Código de Derecho Foral aragonés, porque es un tema muy interesante en materia, sobre todo, de violencia de género con respecto a informes psicológicos. Luego lo desarrollaré. Me voy a permitir el lujo de hacer mención a si la viudedad en Aragón, por las especialidades que tiene, es un anticipo precisamente de la protección de la viuda, y lo digo así en femenino porque estadísticamente todo el mundo sabemos que hay más viudas que viudos, y por lo tanto esta institución de la viudedad ha podido reforzar esa tesis que siempre hemos oído de heredarás en Castilla, pero enviudarás en Aragón, precisamente porque, así como a través de la legítima es más fácil y se reconoce más a los hijos en Castilla, en cambio en Aragón, donde hay una especial protección en materia de viudedad, es precisamente con lo que denominamos derecho expectante de viudedad y posteriormente ya usufructo vidual. Anticiparé también que se tiene que producir en las próximas fechas una modificación en materia de discapacidad, y ahí sí, lo que os voy a comentar no contempla en todas las ocasiones la perspectiva de género, pero ahora en la reforma que se anticipa en función de lo que nos exige un convenio de Nueva York de 2006, la reforma en materia de tutela y curatela que tiene que abordar las Cortes de Aragón, inexorablemente tiene que tratar la perspectiva de género como en estos momentos no lo ha hecho en otras leyes que datan, y ya lo anticipo, de 1999, la primera de la que voy a hablar. Y la joya de la corona en cuanto a lo que suelen ser mis ponencias, porque es conflictivo, es la custodia compartida. Y el interrogante en la custodia compartida es, en función de la perspectiva en que lo veamos unas personas u otras, unos pueden entender que la custodia compartida en el interés de los menores es lo más interesante, porque la crianza de los hijos la tiene que hacer inexorablemente ambos progenitores, mientras que hay determinadas asociaciones o determinadas voces que se están alzando contra la imposición legal de la custodia compartida en perjuicio de las madres, porque puede servir en muchas ocasiones como arma arrojadiza para no proteger a los hijos y sí que en cambio perjudicar a las madres. Eso es de lo que hablaré posteriormente. Y últimamente haré una referencia, porque también es de este mismo mes, ha habido un cambio legislativo en la ley del síndic de Greuges valenciano, en el que se contempla inexorablemente ese principio de igualdad efectiva en uno de esos artículos, y lo van a entender perfectamente. El síndic de Greuges, igual que aquí el Justicia de Aragón, es un titular, y posteriormente, así como yo tengo un lugarteniente, que es la persona que me sustituye o me representa en función de nuestras circunstancias, en Valencia hay 2 adjuntos. Bueno, pues la ley del síndic de Greuges de abril del 2021 ya establece obligatoriamente que el adjunto 1 y el adjunto 2 necesariamente tienen que ser un hombre y una mujer, porque anteriormente ya les puedo decir que tanto el titular
síndic como los adjuntos eran todos hombres. Yo, y lo anticipo, soy partidario de las listas cremallera, porque lo que sí que es cierto es que aquello que no venga contemplado en la legislación positiva es muy difícil que sociológicamente vayamos avanzando en ese principio de igualdad efectiva. Sé que otras personas no coinciden, yo esto lo vengo diciendo no ahora, porque ahora ya no es tan novedoso, lo he dicho en múltiples conferencias, y algunos compañeros y compañeras, y sobre todo digo compañeras, no están de acuerdo. Muchos y muchas se creen que por sus propios méritos llegan a cotas que de otra manera no llegarían. Y yo digo, vale, en algunos casos es así, pero en otras no se llega a determinadas cotas porque el patriarcado que nos está dominando en muchas ocasiones va a impedir que determinadas compañeras lleguen a determinados puestos. Y lo tengo muy claro, en el Tribunal Supremo lo tenemos, en el Consejo General del Poder Judicial lo tenemos, en los Tribunales Superiores de Justicia también, o sea, en los órganos en los que yo más me he manejado y he conocido, si no estableces ese principio de igualdad a través de las reformas legislativas, como hemos visto en el Síndic de Greuges valenciano, pues esta sociedad le cuesta avanzar. Bueno, he dicho que iba a establecer un planteamiento general para posicionarnos. ¿De qué quiero hablar yo en la tarde de hoy? Bien, pues necesariamente les voy a hablar de una serie de leyes aragonesas que datan del año 1999, mientras que la ley más importante a nivel nacional de la que debemos partir es la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, en cuya exposición de motivos se establece que la ordenación general de las políticas públicas se contemplan bajo la óptica del principio de igualdad y la perspectiva de género. Esta ley, de 2007, ha supuesto un cambio de paradigma y una revolución en materia de igualdad efectiva en España. Y además se establece la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito legislativo, administrativo, judicial y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. El lenguaje jurídico-legal, a diferencia del lenguaje común, es un cuerpo formal y técnico que no se modifica de forma espontánea, sino a través de la producción normativa, de la labor jurisprudencial y de la ciencia jurídica. Si en el pasado términos como derechos del hombre, ciudadanos, propietario, usuario o sujeto eran habituales en una realidad jurídica y social en España, en las que las mujeres estaban prácticamente excluidas del tráfico jurídico y con impedimentos hasta para realizar contratos, hoy, su incorporación como plenos sujetos activos en cargos, oficios, profesiones y titulaciones jurídicas hace necesario utilizar los recursos que la propia lengua española tiene para un lenguaje inclusivo. Se aprecia que la utilización del masculino como genérico se produce de forma abusiva. El derecho no debe ser un mero reflejo de la realidad social, que puede ser a veces injusta, sino que también asume el compromiso de su transformación conforme a los valores constitucionales democráticos. Es decir, el derecho debe potenciar el cambio social. En segundo lugar, debo hacer mención, y así las voy a mencionar, a estas mismas leyes, pero en Aragón. La igualdad legal hoy en Aragón viene reflejadas por 3 cuerpos legislativos que ya digo solo voy a mencionar y que son del año 2018. La Ley 7/2018 de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón establece en concreto en el artículo 87, y aquí voy a hablar de mi libro, que el Justicia de Aragón es garante del derecho de igualdad entre hombres y mujeres en las actuaciones de las administraciones públicas aragonesas. Y en nuestro informe anual estamos obligados a presentar un capítulo específico en el que hagamos mención precisamente a si toda la proliferación legislativa es o no conforme a ese principio de igualdad. Hemos de partir de un concepto amplio por razón de género y atender a la igualdad de derechos de personas LGTBIQ y, según la Ley 4/2018 de 19 de abril, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. Y por último, la Ley 18, también del 18, de 20 de diciembre, Día de la Justicia de Aragón, por cierto, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género. Bien, pues como ven, todas estas leyes, la primera que he mencionado, data del 2007.
El Código de Derecho Foral aragonés es un texto refundido que se publica en el año 2011 y que recoge en total unas 7 leyes que se van promulgando a lo largo de los años. Simplemente las menciono por años. En el 99, sucesiones por causa de muerte. También en el 99, la ley relativa a uniones de hecho o parejas estables no casadas. En el 2003 se contempla el régimen económico matrimonial y la viudedad, de la que voy a hablar. En el 2006 el derecho a la persona. Fíjense, estas leyes son todas anteriores a la Ley de Igualdad Efectiva de Derechos de Hombres y Mujeres del 2007. En el 2010, la famosa Ley de Igualdad en Relaciones Familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, entiéndase, custodia compartida. En el 2010, la ley que reformó todo el derecho civil patrimonial. Pues estas 2 leyes son las únicas que se promulgan, ya digo, con posterioridad al 2007. En cuanto a una modificación también reciente que se ha hecho en materia de custodia compartida, en concreto el 21 de marzo de 2019 se modifica el artículo 80, párrafo segundo, del cual posteriormente hablaré. Y por último, la ley 2/2021, les he hecho mención, es la que ha modificado el artículo 72 en relación a los informes psicológicos en los casos de violencia de género. Por lo tanto, esta es la perspectiva que tenemos en los respectivos años. Por lo tanto, es fácil entender que todo lo anterior al 2007 ni siquiera se planteaba lo que era la perspectiva de género en esas leyes aragonesas. Las posteriores, que les he mencionado, tampoco, a pesar de que deberían haberlo hecho. ¿Y eso por qué? Porque el desarrollo y la implantación de la ley del 2007 española en materia de igualdad efectiva ha costado mucho desarrollarla y ha sido principalmente a través de los tribunales europeos o de derechos humanos donde por condenas al Estado español precisamente por no haber desarrollado de forma efectiva esta ley del 2007 hemos tenido que ponernos todos las pilas para contemplarla, ya digo, de forma práctica y efectiva en el día a día de nuestros cuerpos legislativos. Esta es la introducción que he querido hacerles para saber de qué estamos hablando. Bueno, dicho esto, ya me voy a concentrar cómo se contempla, a pesar de todo, esa perspectiva de género en las leyes que les acabo de enumerar. En primer lugar, el principio constitucional de igualdad de cónyuges, unido a la libertad para regular las relaciones dentro del matrimonio, se establecen clarísimamente en el artículo 14 y 32 de la Constitución y, por lo tanto, desde esa Constitución, los cónyuges son iguales en derechos y deberes en relación también a todo lo relativo al matrimonio. Únicamente hay algunas diferencias en materia de filiación matrimonial materna o paterna en relación a la identificación de hijos, si son o no de una determinada persona en función de determinados plazos, pero que no voy a analizar. Conviene recordar que venimos de una larga tradición discriminatoria de la mujer casada, que en Aragón en concreto terminó en 1985 y ahora es norma imperativa que los cónyuges, como ya les he dicho, sean iguales en derechos y obligaciones y también en el contenido patrimonial de esas relaciones. Junto con esa obligación constitucional se establece el principio de libertad de pacto para capitular antes o durante el matrimonio con absoluta libertad entre los cónyuges y para establecer, esto es muy novedoso, la posibilidad de configurar a determinados bienes que acrecienten el consorcio matrimonial el concepto privativo o común de los bienes en función precisamente de esa libertad de pacto. Pero también, además de hablar de este principio de llegar a acuerdos en materia patrimonial, hay que contribuir a que la satisfacción de las necesidades familiares se establezca en muchas ocasiones a través de un reparto de papeles. Y recalco entre comillas lo de reparto de papeles porque dentro de esa libertad de pacto el reparto puede conllevar que en algunos matrimonios alguien haga más hincapié en el ámbito laboral externo, mientras que otros se hagan más cargo del ámbito privado de la crianza de los hijos. Y esto hay que tenerlo muy muy en cuenta porque puede condicionar posteriormente el desarrollo de la crianza y en materia de ruptura la guarda y custodia de los hijos. ¿De acuerdo? Se establece igualmente la obligación de compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado en ese principio de igualdad.
Los cónyuges, por lo tanto, dentro de esa igualdad, siempre tienen que actuar con un principio básico, que es el interés de la familia que han formado. Es también habitual, porque cada uno de los cónyuges no es representante legal del otro, que sin embargo se puedan hacer mandatos notariales expresos o tácitos. En Aragón los cónyuges siempre han podido, esto no ocurría e incluso estaba prohibido en el Código Civil, celebrar todo tipo de contratos incluso entre ellos mismos, donaciones, compraventas, fianzas y en particular mandatos dada la especial relación de confianza existente entre ellos. Actualmente, no ocurría así antes, el matrimonio no altera para nada la vecindad civil de los cónyuges. Es decir, por el hecho de que yo me case con alguien, mi mujer no necesariamente tiene que seguir con mi vecindad civil. Cada uno mantendrá la que es propia. En segundo término, junto con el tema de la igualdad en el matrimonio, se establece la igualdad de los cónyuges en la gestión de la economía del matrimonio en una reforma que se hizo en Aragón también en 1985. En los primeros tiempos del derecho aragonés, y me remito a los fueros de 1247, para la adquisición de bienes inmuebles privativos de un cónyuge se requería el concurso de ambos, ya que en las observancias, luego en el apéndice de 1925 y hasta tiempos bastante recientes, los poderes de gestión y dirección de la economía del matrimonio correspondían al marido, mientras que a la mujer se le reservaban los asuntos meramente domésticos, lo que se denominaba la potestad de las llaves. Si bien la presencia de la viudedad hace necesario el concurso de la mujer a efectos de renunciar al derecho expectante de bienes inmuebles. Luego les pondré una serie de ejemplos para que lo vean más claro. Y es un tema muy novedoso porque esto del expectante de viudedad y lo que conlleva no se contempla fuera de nuestro territorio. En 1978, el principio constitucional de igualdad se establece, como les he dicho, en el artículo 14 y 32, y eso era un imperativo también de dos leyes fundamentales de separación y divorcio que hubo en España en 1981. Pero fíjense, esta reforma de la ley de separación y divorcio que fue del 81 no obligó a cambiar todo nuestro sistema de derecho foral que en aquellos momentos estaba contemplado y regulado en la compilación de 1967. Bastó única y exclusivamente modificar 3 o 4 artículos entre el 48 al 51 sobre la gestión del consorcio conyugal para poder tener un todo armónico en lo que era nuestro derecho en el 67 aplicado bajo las reformas de la legislación nacional de separación o divorcio de 1981. Esto por lo que respecta al matrimonio y a la gestión del patrimonio consorcial. Un tercer aspecto donde necesariamente tenemos que partir de ese principio de igualdad también lo contemplamos en la igualdad de los padres en la titularidad y ejercicio de la autoridad sobre los hijos. Nosotros tenemos una observancia de constituir regni non habemus patria potestatem, que significa que en Aragón, por costumbre del reino, no tenemos patria potestad. Y me explico, nosotros al no tener patria potestad tenemos un sistema diferente de autoridad familiar. Me explico. En Aragón no se aplica el régimen de la patria potestad del derecho romano que se llevó a nuestro Código Civil Nacional, donde el carácter patriarcal corresponde claramente al padre. Tiene un poder absoluto, lo que se denomina un jus vitae, y sobre la propiedad de las personas sometidas a él. Y además con carácter perpetuo, salvo cuando se produce la emancipación de los hijos. Son muchas las consecuencias que se derivan de que en Aragón no tengamos ese sistema romano de patria potestad, que se contemplan en los artículos 3 a 12 del Código de Derecho Foral aragonés. Y es precisamente en esa atribución de la cotitularidad en el ejercicio de la autoridad en familiar donde se establece la igualdad de ambos padres en el ejercicio de la función de criar y educar a los hijos. Por tanto, no reconocer la patria potestad pudo admitirse que la madre mantuviese relaciones jurídicas con sus hijos en idénticas condiciones que las podía tener el padre. Asimismo, la madre podía ser, en caso de fallecimiento de su cónyuge, la tutora de los hijos al quedar viuda.
La ausencia de patria potestad romana en las relaciones entre padres e hijos se expresa claramente en la necesidad de obtener en todo momento el bienestar de los hijos. Siempre hay que atender a ese interés de los menores. La autoridad familiar es una función atribuida a los padres como un instrumento necesario para cumplir de forma adecuada su deber de crianza y de educación. El sistema histórico, en definitiva, se adelantó en bastantes siglos actualmente en relación a los códigos de nuestro entorno. El legislador actual se encuentra con que esa realidad histórica ya se plasmó en Aragón en la compilación de 1967, a la que declaraciones internacionales y españolas establecen parámetros muy exigentes en el tratamiento de los derechos de los menores de edad y de los incapaces de obrar. No hay contradicción entre nuestro derecho histórico y las concepciones del siglo XXI, sino que el desarrollo del derecho aragonés enlaza con absoluta naturalidad con las más altas exigencias e ideales de regulación del derecho de la persona. Les digo que esto es súper novedoso porque entre el 67 y el 81 en España, hasta que no se adapta la modificación constitucional, la patria potestad la ejercía en territorios fuera de Aragón con carácter exclusivo el padre. De ahí la novedad de habernos adelantado con la autoridad familiar en relación a la cocrianza por parte de padre y madre en Aragón. El titular del deber de crianza y educación, así como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponde, por lo tanto, a ambos padres, si ambos están legalmente determinados. La regla general y tradicional en el derecho aragonés, al no conocerse dicha patria potestad romana, es que la titularidad del deber y la adecuada autoridad para cumplirlos es dual, es conjunta. Y corresponde, ya digo, a ambos cónyuges, tanto si conviven entre sí como si no lo hacen. Por lo tanto, en conclusión, para seguir avanzando en la ponencia, porque si no, no me va a dar tiempo. En la actualidad, la posición del hombre y la mujer a la hora de ejercitar el derecho a casarse o no casarse es idéntica. Si decide casarse dentro del matrimonio, la regulación del derecho y deberes de los cónyuges, tanto en el ámbito personal como en el patrimonial, en el de los bienes, no discriminan en ningún caso a la mujer, ni tampoco al marido. Lo mismo cabe afirmar respecto a la regulación de la titularidad y ejercicio de la autoridad familiar para el adecuado cumplimiento de los deberes de los padres en la crianza y educación de los hijos. No hay ninguna diferencia entre los padres, en particular de la madre con respecto al padre. Bien, esto con respecto al matrimonio y sucintamente al ejercicio de la autoridad familiar en la crianza de los hijos. Quinto aspecto, y con esto ya concluiría lo que es más complejo en esta ponencia, que es la cuestión colateral relativa al lenguaje inclusivo del género masculino y femenino en los 500 artículos del Código de Derecho Foral aragonés. Les he dicho que el texto refundido es de 2011. Por lo tanto, si el legislador aragonés hubiese querido modificar, como hay en otras leyes, los conceptos de femenino-masculino a través del concepto progenitor-progenitora, hijo, hija, padre, madre, lo podía haber hecho. Y no se optó por esa vía, entendiendo porque si ustedes han visto en algunas comunidades autónomas los BOEs, es totalmente, pues incluso daña a la vista el que vayamos continuamente haciendo mención a progenitor, progenitora, de acuerdo, masculino, femenino. ¿Y por qué se optó en el Código de Derecho Foral aragonés de 2011? Pues por establecer una disposición adicional primera en la que se dice de forma específica: las menciones genéricas en masculino que aparecen en el presente código se entenderán referidas también a su correspondiente femenino. Por lo tanto, se han generalizado que todas las normas del Código de Derecho Foral aragonés contemplan su correspondiente femenino a través de esta cláusula genérica de la disposición adicional primera.
Esta mención no es novedosa en Aragón, ya se contempló la misma fórmula en la Ley Foral de Navarra de 3/2011 de 17 de marzo y lo hacía también por mera economía expresiva y se refiere al concepto de estricta igualdad en términos jurídicos. En la compilación del Derecho Fuero de Navarra, en la versión también del 16 de octubre del 2019, se señala: lenguaje inclusivo. En todos los casos en que en el texto de la compilación se utilicen sustantivos de género gramatical masculino para referirse a los diversos sujetos de las relaciones jurídicas, deberá entenderse que se hace por economía lingüística ante la dificultad técnica general y la imposibilidad de adaptar al género femenino y masculino todos los supuestos que vamos viendo en el articulado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la situación. Entonces, ustedes dirán, ¿qué ha ocurrido con leyes posteriores en Aragón? ¿Les ha sido suficiente esta mención genérica que se contempla en esta disposición adicional para no volver a reiterar el lenguaje inclusivo? ¿Ustedes qué dirían si les hago la pregunta? Que no. Muy bien. Correcto, correcto. Y entonces, fiel reflejo es la Ley 6/2019 de 21 de marzo, que reforma la Ley de Custodia Compartida quitando el concepto de preferencia, establece un apartado F relativo a que para determinar la guarda y custodia individual o compartida habrá que tener en cuenta, y leo textualmente, la dedicación de cada progenitor o progenitora al cuidado de los hijos e hijas durante el periodo de convivencia. ¿De acuerdo? Y esto, que puede ser meramente anecdótico, sin embargo, cuando alguien lee una columna periodística de una catedrática de Derecho Foral y que sabe mucho de esto, dice, pues además les digo una cosa, ustedes van a modificar el artículo 80, pero vale, no estaré de acuerdo en que quiten el concepto de preferencia, pero eso es una cuestión de contenido. Ahora bien, lo que no puedo admitir es que si se plantea la modificación, la disposición adicional primera del Código de Derecho Foral, en concordancia con el artículo 80, tiene que necesariamente suprimir el concepto de progenitor-progenitora porque las menciones a género se encuentran en dicha disposición adicional. Porque si no, lo contrario, es una incorrección. Me río un poco porque esto es lo que se dice en el mundo del derecho y de la facultad, pero no así en el del legislativo del 2019 en Aragón. Con lo cual dirán, ¿y qué es lo correcto? Pues yo creo que en estos momentos gramaticalmente nos puede chirriar, pero si estamos diciendo que tenemos que evolucionar al cambio clarísimo de potenciar la igualdad efectiva para ir dejando en parte el patriarcado que creo que seguimos teniendo, pues yo creo que no está de mal volver a indicar estos conceptos de progenitor, progenitora y de hijos e hijas, porque es lo único que nos queda. Aunque ya digo que visualmente en los BOEs pues resulta en algunas ocasiones un poquito agobiante. Pero les había hecho una serie de ejemplos en los que, es verdad, todas las menciones generalmente suelen ser masculinas en el código entre 1999 y el 2010. Y se hace mención el menor, el juez, tutor, defensor judicial, menor de 14 años, menor emancipado, desaparecido, defensor del desaparecido, cónyuge del desaparecido. O sea, si se dan cuenta, en todos los artículos claramente el concepto es masculino. Y bien, si a través de una disposición adicional se intenta arreglar, pues bueno, pues ahí queda, ¿no? Estaremos más o menos de acuerdo, pero yo creo que en estos momentos hay que implantar ese lenguaje inclusivo porque estamos viendo que si no tampoco avanzamos. Bien. Con esto creo que es lo más engorroso, entre comillas, de la ponencia, porque exigía rastrear tanto lo antiguo, el derecho romano, el derecho civil común, y vamos a seguir avanzando porque además ya son menos 20. Les decía que quería hacerles menciones a dos reformas legislativas actuales.
La primera se produjo no hace mucho, en concreto en el mes de marzo de 2021, y les explico por qué. Hace un año y medio se modificó el artículo 156 del Código Civil, en el que se establecía que en los casos de violencia de género bastaba única y exclusivamente con el consentimiento de la madre para poder hacer mención a los informes psicológicos con respecto a los hijos. No se necesitaba el consentimiento del otro progenitor. Pero el Código Civil no se aplica con carácter principal en nuestro derecho foral aragonés. Y yo recuerdo que incluso nosotros mismos, como Justicia, ya hicimos un artículo, tanto al Gobierno como a las Cortes, diciendo el artículo 156, por muy interesante que sea, no se aplica en Aragón y los jueces van a ir al artículo 72 si no se modifica. Esto fue en el 2018. Bueno, pues nos ha costado una serie de años, pero ahora ya sí se ha modificado y, por lo tanto, nuestro artículo 72 establece igualmente, les leo y no me voy a desarrollar más, en los supuestos y delitos contemplados en el artículo 80, que es todo lo relativo, ya digo, a haber atentado o haber asesinado a el cónyuge o a uno de los familiares en materia de paternidad o maternidad, desde que se inicie el procedimiento penal por alguno de estos delitos contra uno de los progenitores hasta la extinción de la responsabilidad penal, bastará el consentimiento del otro progenitor para la atención y asistencia psicológica a los hijos e hijas menores de 14 años. ¿Veis? Aquí también hace mención a hijos e hijas, debiendo ser previamente informado el primero. Para el mayor de 14 años se estará a lo dispuesto en los artículos 23 y 14, en el que basta única y exclusivamente el asentimiento, es decir, acompañar al notario al hijo para proceder a dichos informes psicológicos. Anteriormente, estas situaciones necesariamente, si no había acuerdo entre ambos progenitores, estaban abocados a la autorización judicial, ¿de acuerdo? Yo creo que hemos avanzado, ya digo, notablemente. Les comentaba que necesitamos una reforma, y será la próxima que se haga por parte de las Cortes, en materia de discapacidad. Todos los conceptos que ahora tenemos de tutela y curatela van a ser superados y cambiados. Es una exigencia de una convención de Nueva York de 2006, pero fíjense en qué año estamos y todavía no se ha modificado. Nosotros ahora, cuando tenemos hijos menores de edad con discapacidad y van a adquirir los 18 años, lo que se produce es una prórroga o una rehabilitación de la autoridad familiar a favor de los progenitores. Bien, actualmente estos parámetros se van a modificar y va a conllevar, no vamos a estar todavía acostumbrados a que no haya tutela y sí curatela. La curatela es una figura jurídica de intensidad menor a la tutela, en la que se contempla que el discapacitado tiene ámbitos de determinada actuación personal que no pueden ser suplidos por lo que anteriormente era el tutor y actualmente en la reforma se denominará curador. Se sustituyen los conceptos, ya digo, por la de apoyos, es decir, hay que prestar una serie de asistencias a la persona con discapacidad para que pueda desarrollar su independencia dentro de las limitaciones que pueda tener. Esto es sumamente complicado. Yo, con todos mis compañeros jueces que están en el día a día, vienen a decir que muy bien que se legisle esto, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Yo ahí lo dejo porque no me da tiempo a más. Les decía que antes de concluir con la custodia compartida en Aragón y cómo ha ido la temática desde el 2010 hasta el 2019, en que se reformó eliminando el criterio de custodia compartida, quería hacerles mención al concepto de viudedad aragonesa y por qué yo creo que esta figura jurídica, por la realidad sociológica, no por la cuestión de género de la que estamos hablando, sino porque la realidad sociológica es que existen más viudas que viudos, esta institución de la que yo les voy a hablar es sumamente interesante para los derechos de las viudas, también de los viudos, ¿me explico? Pero creo que ahí radica precisamente su extensión. La viudedad es un derecho de familia, no es un derecho de herencias, ¿de acuerdo? Surge por el matrimonio, no por las uniones estables no casadas o uniones de hecho. El usufructo viudal es un usufructo universal. Esto es
totalmente novedoso, incluso en las reformas aragonesas recientes, porque anteriormente el usufructo universal lo era única y exclusivamente de los bienes consorciales que se habían hecho entre el matrimonio, pero no así de los bienes privativos recibidos por herencia o donación de cada uno de los cónyuges. La reforma del Código de Derecho Foral aragonés hizo extensivo el usufructo a la universalidad de todos nuestros bienes, ya sean consorciales o ya sean privativos. Y esto tiene una serie de efectos prácticos bastante complejos y que hay que conocer. Y simplemente les voy a ir especificando. El derecho expectante de viudedad se adquiere precisamente constante matrimonio, durante el matrimonio. No hay que asociar este derecho a que en nuestro matrimonio tengamos un régimen de consorcial, equivalente a lo que se conoce como gananciales, o un régimen de separación de bienes. Aunque tengamos separación de bienes, también hay un expectante de viudedad y un derecho de usufructo vidual, ¿de acuerdo? Y hay otro régimen que se denomina de participación en nuestro código, que también. Porque muchas personas asocian separación de bienes a que podemos hacer posteriormente con nuestros bienes privativos lo que queramos. No, ¿de acuerdo? El expectante de viudedad se transforma en derecho efectivo de viudedad cuando se produce el fallecimiento. ¿Cuándo se extingue? Por la admisión a trámite y solamente la presentación incluso en decanato de una demanda de nulidad, separación o divorcio extingue ya el expectante de viudedad. O también si uno de los cónyuges incurre en una causa para suceder. Yo siempre indico que en capitulaciones matrimoniales, si alguien quiere dejar excluidos los bienes privativos recibidos en herencia o en donación, puede establecerse por ambos cónyuges la renuncia de esos bienes específicos a ese expectante de viudedad en capitulación matrimonial que exige escritura pública, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que no se puede establecer es una limitación prohibitiva. Por ejemplo, no tendrá derecho al usufructo vidual si mi cónyuge viudo contrae segundas nupcias. Esta cláusula se entendería contraria al orden público y se tendría por no puesta. Y decía que es una figura que es compleja y de hecho en algunas notarías y algunos registros ha dado problemas, y es la siguiente. Si nosotros decidimos vender constante matrimonio un bien privativo, imagínense algo que he recibido yo en herencia en un territorio como puede ser pues Castellón, y quiero vender ese inmueble a una tercera persona, pues claro, puedo ir con mi escritura y decir soy el titular y vendo. Si no hago mención a que estoy casado en régimen matrimonial aragonés, posteriormente, cuando se produzca mi fallecimiento, mi cónyuge viudo puede exigir el usufructo, imagínense, al tercer adquirente de ese inmueble que no sabía absolutamente nada de la existencia del usufructo vidual aragonés. Y esto les aseguro que ha pasado. Por eso, en muchas ocasiones, el conocimiento de notarios y registradores de todos los derechos forales es básico, pero en ocasiones ocurre que no se conoce o no se sabe. Por lo tanto, yo creo que esta figura potencia claramente los derechos de las viudas, no cabe duda, también de los viudos, pero lo que sí que creo que ha sido excesivo el ampliarlo a la totalidad de los bienes. Yo creo que el usufructo y el expectante, con que se hubiese contemplado única y exclusivamente en relación a los bienes que hubiésemos adquirido constante matrimonio, era más que suficiente. Sobre todo para evitar estas cuestiones, porque ustedes dirán, ¿y cuando vamos a la notaría para que el cónyuge renuncie, porque si no, no se puede hacer la escritura pública y no renuncia, ¿qué ocurre? Pues porque la compraventa no se podría llevar a efecto, ¿no? Yo siempre he dicho que una forma de ver claramente si nos vamos a casar por interés o por realmente amor es hacer capitulaciones matrimoniales, en las cuales establecería claramente tres condiciones. Una, que cada uno de nosotros renunciamos al expectante de viudedad de los bienes recibidos en donación o en herencia de la parte contraria, ¿de acuerdo? En segundo término, que no nos exigiríamos ninguno de nosotros, si tenemos una separación y divorcio, la pensión compensatoria.
Y tercero, esto no es imperativo y no es obligatorio, pero sí que es indiciario de cómo contemplo yo la idoneidad para la crianza de los hijos de nuestros respectivos cónyuges. Y es establecer la custodia compartida como uno de los métodos en el caso de que se produjese la separación o divorcio. Que ya digo que rige orden público, el Ministerio Fiscal lo tendrá o no lo tendrá en cuenta y el juez también tendrá o no el interés del menor y tendrá o no en consideración esa cláusula. Pero sí que sirve al menos para que ambos cónyuges hayan declarado ante notario en que reconoce, por lo menos anticipadamente ante el otro cónyuge, que tiene las condiciones normales para la crianza de los hijos y la descendencia común que vamos a tener en un futuro más o menos mediato o inmediato. Pero, desde luego, la relativa a la renuncia al expectante y al usufructo habitual de los bienes privativos recibidos en herencia o en donación, yo creo que es una de las cuestiones básicas o esenciales. Bueno, 10 minutos que me quedan, voy a dar una pincelada de qué es lo que ha ocurrido con la Ley de Custodia aragonesa entre la publicación en mayo de 2010 de la ley, una ley novedosa porque estableció, incluso antes que en Cataluña, antes que en Navarra, antes que en el País Vasco, el Código Civil no ha podido regular la custodia compartida en ningún momento. Estamos en el 2021 y el Código Civil no ha podido encontrar un documento de consenso. El artículo 92 del Código Civil es el mismo de toda la vida, exige informe del Ministerio Fiscal, exige una serie de criterios, pero la palabra custodia compartida en el Código Civil no aparece. Les decía que en el 2010 se establece por unanimidad de todo el espectro político de Aragón establecer la custodia compartida con carácter preferente. Es decir, que aunque lo más adecuado es que ambos progenitores intenten a través de la mediación llegar a un acuerdo en interés de sus hijos, pues si no es así, en determinadas circunstancias y en determinados casos, el juez, nunca única y exclusivamente porque la ley lo establezca, sino porque el juez entienda que esa preferencia legal de la custodia compartida va a ser lo que beneficie al menor. ¿Vale? ¿Qué ocurrió durante los últimos 10 años hasta que en el 2019 se modifica la ley? Pues que la custodia compartida se fue imponiendo estadísticamente en unos números bastante aceptables y aunque la custodia individual materna sigue siendo la preponderante, incluso en Aragón, pero se aumentaron las cifras, creo recordar, en torno de haber pasado en el 2011 de un 14% a en torno en el 2017-2018, yo estaba de juez de familia en aquellos momentos también, a, ya digo, en torno a un 30% de custodias compartidas. Ciertamente, esto tampoco era la panacea, porque la panacea en muchas ocasiones es contar con unos equipos psicosociales que nos puedan evidenciar a través de las entrevistas con los padres y con los menores que el juez tiene las herramientas probatorias suficientes para establecer lo mejor para los menores, que es el leitmotiv por el cual nos tenemos que guiar absolutamente todos los jueces. Bien, así se fue desarrollando, la jurisprudencia estaba bastante considerada, todo el mundo desde el punto de vista filosófico entiende que la corresponsabilidad en la crianza es el ideal, o sea, ningún hijo puede verse privado del derecho a estar criado por el padre y por la madre, y esto se puede entender así, pero claro, la vida conlleva que no siempre es tan bonito. Y en algunas ocasiones se veía que a lo mejor por esta vía se había utilizado, y así se decía, como una especie de arma arrojadiza el tema de la custodia compartida para forzar la venta de la casa común, el establecimiento de no pensiones alimenticias a los hijos porque se entendían compensadas por el régimen de custodia. Luego había múltiples complicaciones para establecer cómo hacíamos el sistema de custodia, si por semanas, si por 15 días, es decir, que era bastante complicado. Pero esa era la realidad.
En cambio, hubo un movimiento, y lo digo así porque yo me manifesté como juez de familia en contra, porque yo creía que el sistema estaba siendo bastante positivo para transformar en algunas ocasiones la propia realidad, porque siempre se decía que la legislación aragonesa se había anticipado con la ley de custodia compartida del 2010 a la propia realidad sociológica de los aragoneses, que no estábamos todavía preparados para establecer un principio de crianza en custodia compartida de los hijos. Mientras que, en cambio, había multitud también de catedráticos y de personas del mundo del derecho que entendían que era lo más interesante. ¿Y qué se produce? Pues se produce en el mes de marzo del 2019 una modificación legal en el que ya ahí no hay unanimidad, como la hubo en el 2010 de todos los partidos políticos, sino que hay claramente los partidos, lo voy a decir así, de la izquierda son partidarios de la reforma, tenían mayoría cualificada para llevarla a cabo, mientras que los de la derecha no podían impedirlo. Bien. Y entonces se produce la publicación y se modifica el artículo 80 en su párrafo segundo, quitando la palabra preferente, por un lado, y añadiendo un criterio a tener en cuenta para que el juez pueda o no establecer la custodia individual materna o paterna o la compartida. Y es la que les acabo de decir, atender a el establecimiento de la crianza de los hijos en cuanto a la crianza, cómo se han comportado los progenitores en la etapa anterior a la crisis, para posteriormente verificar si el interés del menor se garantiza a través de la custodia compartida o de la custodia individual. Esto se anticipaba por parte de los que éramos contrarios a la reforma, que podía ser incluso un retroceso para las propias mujeres, porque evidentemente si seguían, como en el año 81 en España, estableciendo única y exclusivamente la crianza de los hijos, podían seguir teniendo limitaciones para el desarrollo laboral y personal, estaban en algunas ocasiones también pudiendo perjudicar el desarrollo en la corresponsabilidad parental de ambos progenitores y, en definitiva, que se podía ir en contra de lo que venía siendo la dinámica en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países europeos. Pero bueno, la ley es la que tenemos y ahora lo que les puedo decir, ya podemos hacer una valoración, porque cuando se publicó la norma en el 2019, pues no teníamos conocimiento de cómo estaban respondiendo los juzgados de Zaragoza, Huesca y Teruel en esta materia, en primera instancia y en la audiencia. Pues bien, les he de decir que no ha sido al final nada traumático la reforma. Los jueces han seguido individualizando al caso concreto lo que entendían más interesante para los menores. Y podía ser la custodia individual, la compartida o la individual paterna, escasamente solicitada, lo he de decir también, por parte de los hombres. Por lo tanto, como ocurre en muchas ocasiones, hacemos muchísimo ruido de todas las cuestiones, pero yo creo que en estas ocasiones se ha impuesto el criterio de que esta reforma tampoco ha dado al traste con la posibilidad de establecer custodias compartidas. Y sí, lo que he visto es que hay menos temores por parte de los progenitores. Voy a hacer hincapié principalmente por parte de las madres, en el que ya no sienten como una espada de Damocles, que si no se ponen de acuerdo entre ellos, un juez, cualquiera, yo mismo, les podía, entre comillas, imponer la custodia compartida para establecer ese principio de crianza corresponsable. Y en algunas ocasiones, sobre todo si no tenemos informes psicológicos adecuados, pues los jueces evidentemente podíamos equivocarnos. Por eso yo siempre he dicho que lo más importante en estos procesos, y yo lo he intentado hasta la saciedad, es mediación, mediación y mediación. Yo acababa los juicios y les decía, visto para sentencia, tengo mucho trabajo, todavía les doy 5 días antes de que yo ponga la sentencia. Porque mi sentencia será la que sea, pero igual no es la que les interesa a ustedes como expareja y tampoco a lo mejor a su propio hijo. Y luego siempre he reivindicado algo que va en los medios materiales y personales. Tenemos que tener los gabinetes psicosociales suficientes, y si necesitamos estos psicólogos para, en temas de violencia de género, establecer cómo es la salud de nuestros menores, evidentemente en el desarrollo del día a día necesitamos equipos psicosociales
que no con una mera entrevista de media hora a los niños o media hora a los progenitores establezcan un informe que puede ser cuasi decisorio para lo que el juez, al fin y al cabo, resuelva. Y entre las ideas que se venían proliferando por toda España y que yo intenté hacer ver de lo interesante que podía ser, es lo que se denomina coordinación de parentalidad. Yo entiendo que en los juzgados tenemos que tener el auxilio, sobre todo cuando la sentencia ya se ha puesto, porque yo pongo la sentencia, pero no sé cómo va a ir mi sentencia en relación al bienestar de los menores. Y es si tenemos dudas o alguno de los progenitores nos intenta cambiar el sistema, que podamos contar con trabajadores sociales, con psicólogos, con abogados expertos en materia de derecho de familia. ¿Para qué? Para poder incluso modificar, si así se ve, las sentencias que hayamos podido establecer. Esos coordinadores de parentalidad, que en muchas ocasiones los hemos definido como escuela de padres, pueden ser sumamente interesantes para el bienestar de los menores en Aragón. En fin, todo se andará, yo espero que vayamos avanzando y creo que les he hecho un planteamiento a grandes rasgos también de la custodia compartida en Aragón. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya resultado de su interés, aunque ya digo que parte de la ponencia era un poquito compleja, sobre todo en materia de esa perspectiva de género en unas leyes en las que ni tan siquiera se pensaba, porque en la ley de igualdad efectiva ya digo que la tenemos en España desde el 2007. Muchísimas gracias. Si quieren alguna pregunta, pueden hacerla, ¿eh? Adelante. Bueno, en primer lugar, me llamo Alfonso. Estoy profundamente agradecido por su presencia en este salón de actos dedicado a la salvación, que la mujer se trabajo con mucha sabiduría, como usted también tiene muchísima sabiduría, de la que me he deleitado y he aprendido mucho de su ponencia. Gracias. Yo quisiera decirle que las Cortes Constituyentes, en la Constitución política, la Constitución, la figura del defensor del pueblo, inspirado en el ombudsman sueco, que es el defensor del pueblo de Suecia. Sí. Pero nosotros no tenemos nada que envidiar del defensor del pueblo sueco, porque tenemos unos defensores que han tenido una rica trayectoria secular, histórica y jurídica, como ha sido, por ejemplo, lo que usted representa como Justicia Mayor de Aragón. Entonces, yo pienso que Justicia Mayor de Aragón es una magistrada de persuasión sin poderes decisores efectivos. Y bueno, pues desde la decapitación de Juan de la Nuza por la defensa de derechos forales en amparo de Antonio Pérez, que fue perseguido por las tropas de Felipe II en Aragón, la institución lamentablemente entró en declive. Esa es una disertación que he hecho porque mi intervención es un poco híbrida, es un poco mixta. Y también quería plantear una serie de preguntas. En primer lugar, muchas personas, como por ejemplo yo, no tenemos un conocimiento profundo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y eso para muchas personas podría suponer un obstáculo para acceder a su institución, ¿no? Entonces quería preguntarle si es posible todavía enviar una carta escrita a puño y letra para acceder a una queja. Es que me gusta la pregunta porque nosotros claro que estamos admitiendo absolutamente cualquier tipo de queja por cualquier sistema. Y si usted algún día se pasa por Juan II y entra y aunque no tenga cita previa, nosotros le recibiremos y le recogeremos incluso la propia queja a través de nuestros asesores. Pero usted desde Calatayud nos hace una queja dirigida a la justicia de puño y letra y por supuesto que se la vamos a tramitar. Es más, es que me gusta la pregunta, ¿sabe por qué? Lo estábamos hablando. La brecha digital está siendo de tal entidad que estamos haciendo muy poco ruido con lo que se nos está viniendo encima, desde los bancos, desde las administraciones públicas, y estamos generando doble vulnerabilidad, pero me refiero a multitud de personas que realmente no tenemos acceso a esos sistemas. Pero realmente, con respecto a la justicia de Aragón, cualquier tipo de medios nos vale. Yo quería hacer, una segunda pregunta. ¿Se van a incorporar o se han incorporado en los derechos forales de Aragón los derechos de defensa de la infancia? Porque las Cortes Generales del Estado español han aprobado una ley orgánica que regula el ejercicio de los derechos en defensa de la infancia, que
quisiera saber si la Comunidad Autónoma de Aragón es competente para aprobar por las Cortes aragonesas los derechos de defensa de la infancia para incorporarlos en los derechos forales de Aragón. Quisiera saber si es competente o si, por ejemplo, se puede regular aspectos colaterales a los derechos de defensa de la infancia que no sean susceptibles de regulación por una ley orgánica. Muy buena pregunta, ¿eh? Luego es un alumno aventajado. Pues usted lo ha dicho muy bien. La ley a la que usted hace mención es la relativa también a toda la cuestión de las posibilidades de denuncia en materia de maltrato físico o psíquico con respecto a la prescripción de los delitos. Esa materia de ley orgánica está exclusivamente reservada al Estado, ¿vale? Pero sí que nosotros en Aragón tenemos la posibilidad, a través de la Ley de Adolescencia y de Infancia, establecer un sistema de protección con respecto a nuestros menores aragoneses. Tal es así que en la legislatura anterior, y además había unanimidad de todos los partidos políticos, casi se consolidó el texto de esa ley. Pero faltaron muy pocos meses y no se consiguió su publicación en el BOA. Actualmente, con lo de la pandemia, pues llevamos por esta legislatura prácticamente un año y pico y acababa de nacer, y todos los procesos legislativos de la época anterior devinieron en ineficaces. Bueno, el gobierno intentó hacer un decreto para que no se empezase de cero, pero eso no se puede hacer. Y a veces el gobierno sabe que no se puede hacer alguna cosa, pero lo publica en el BOA. En definitiva, y además yo ya era Justicia de Aragón, porque lo soy desde el mes de abril del 2018, en el que, aprovechando precisamente esa ley de adolescencia e infancia en Aragón, se estableciese como un referente en la defensoría de los menores en el propio Justicia de Aragón, como lo tenían en el Defensor del Pueblo andaluz, en el Defensor del Pueblo también me parece que Síndic de Greuges y demás. Y esa posibilidad, desde luego el ofrecimiento yo ya lo hice y también se valoró positivamente. Pero en estos momentos, a su pregunta, aquí todavía no tenemos la tramitación parlamentaria de la Ley de Adolescencia e Infancia en Aragón. Más preguntas. Pues, ¿alguna cosa, Ana? ¿Queréis intervenir o clausuramos, cerramos? Pues la verdad es que darte las gracias, ha sido una ponencia completísima. Yo creo que nos has aportado un conocimiento más extenso de una legislación que nos afecta a todos los ciudadanos, mucho más de lo que creemos realmente, y que a veces no se conoce demasiado. Así que de verdad, una vez más, muchísimas gracias. Por nuestra parte, nada más. Pues muy bien, pues hasta la próxima, aunque en esta me han hecho trabajar muchísimo, pero también va a servir para poderla exponer y en otros lugares del territorio, porque esto es como todo. Yo siempre venía a hablar de todo el derecho foral desde el punto de vista práctico, pero esta parcela es novedosa y que ya la tengo documentada, con lo cual esperemos volver ya y volver al territorio. Esta es mi primera salida desde este último año y medio para exponer nada en materia de ponencias, porque las otras 3 o 4 que he dado ha sido a través de videopantallas, videollamadas y sistema Zoom, que no me gusta nada, pero por lo menos esta he tenido la oportunidad de hacerlo en vivo y en directo. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien.